Mi hermano me ignoró por años y menospreció todo lo que logré. Ahora que está en problemas espera que lo salve, como si nada hubiera pasado. Han pasado unos días desde que empecé a escribir esta historia. De verdad que nunca imaginé que llegaría a contar algo tan personal aquí, pero siento que ya no puedo guardármelo más. Mi relación con mi hermano ha sido complicada desde que tengo memoria. Él siempre fue la estrella de la familia, el niño prodigio que todos admiraban y del que todos esperaban grandes cosas. Yo, por otro lado, siempre fui el segundo. Y aunque intenté no darle mucha importancia cuando era niño, a medida que crecí, esa diferencia se volvió más y más evidente. Recuerdo cuando tenía unos 10 años, y él tenía 15. Ya era todo un deportista, popular en el colegio y con miles de amigos. Yo, en cambio, era el típico chico tranquilo, algo nerd, que prefería los libros y los videojuegos a las fiestas. Mis padres no ayudaban mucho a que me sintiera valorado, siempre había alguna comparación, aunque fuera sutil. Si mi hermano ganaba un trofeo, había celebraciones y una cena especial. Cuando yo traía buenas calificaciones, apenas recibía un muy bien. No digo que no me quisieran, pero claramente tenían expectativas diferentes para cada uno. Y la verdad, no ayudó que en mi adolescencia empezara a destacar en cosas que para mi familia no eran grandes logros. Terminé la escuela con muy buenas notas, conseguí una beca para estudiar ingeniería, pero todo eso parecía poco comparado con los logros sociales de mi hermano. En casa, siempre escuchaba cosas como: qué bueno que seas inteligente, pero deberías aprender a ser más sociable, como tu hermano. Era frustrante, como si mis méritos nunca fueran suficientes. Con el tiempo, nos distanciamos más y más. Cuando él empezó a trabajar en la empresa familiar, asumí que finalmente nuestros padres lo dejarían en paz y dejarían de compararnos. Pero no fue así. De alguna manera, siempre encontraban formas de recordarme lo que podría aprender de él. Y claro, él también lo hacía. Cada vez que hablábamos, me lanzaba comentarios sarcásticos sobre mi falta de vida social o lo poco que entendía de cómo funciona el mundo real. Llegué a un punto en el que simplemente dejé de intentar conectar con él. Para cuando terminé la universidad y conseguí mi primer empleo, ya prácticamente no nos hablábamos. Mis padres me preguntaban por él, y yo simplemente fingía no darle importancia, aunque por dentro sentía rabia y decepción. Creo que lo que más me dolía era que, aunque pasara tiempo, él nunca parecía interesado en acercarse, en hacer algo por mejorar nuestra relación. Como si yo fuera el problema. Pasaron varios años así. Yo avanzaba en mi carrera, me mudé a otra ciudad y comencé a construir mi vida lejos de ellos. Sentía que, por fin, me liberaba de esas expectativas que me habían perseguido durante tanto tiempo. Logré comprar mi propio departamento, algo que nunca pensé que sería posible, y poco a poco fui sintiéndome más seguro de mis logros. Hasta que, hace unos meses, mi hermano reapareció en mi vida, como si nada. La primera vez que me llamó, fue completamente inesperado. Casi ni reconocí su número, y para ser sincero, estuve a punto de no contestar. Pero algo en mí me dijo que lo hiciera. Tal vez por curiosidad o por alguna absurda esperanza de que esta vez sería diferente. Al contestar, su tono fue el de siempre, esa mezcla de despreocupación y superioridad que tan bien conocía. Me preguntó cómo estaba, y aunque intenté responder de forma neutral, pronto noté que tenía una razón detrás de esa llamada. No pasó mucho tiempo antes de que mencionara sus problemas. Resulta que las cosas no iban tan bien en la empresa familiar. Mis padres estaban cada vez más preocupados, y él parecía tener muchas más responsabilidades de las que podía manejar. Intentó disfrazarlo de una conversación casual, pero era obvio que buscaba algo de mí. No me sorprendió, aunque tampoco pude evitar sentir una mezcla de enojo y tristeza. Después de todo, no había intentado acercarse durante años, y ahora que estaba en problemas, se acordaba de que tenía un hermano. Después de esa primera llamada, me quedé pensando en todo. En cómo siempre fui la segunda opción, en cómo nunca me vio como alguien en quien apoyarse hasta que ya no tuvo otra salida. Fue como si, de repente, todas esas inseguridades y resentimientos que había logrado dejar atrás volvieran con más fuerza. Me costó dormir esa noche, pensando en qué haría si realmente me pedía ayuda. Pasaron unos días y claro, volvió a llamarme. Esta vez, sin rodeos, me dijo que necesitaba mi apoyo, no solo emocional, sino también financiero. Al parecer, los problemas en la empresa eran más serios de lo que había dejado entrever la primera vez, y él ya no sabía cómo manejarlo. Me pidió que lo pensara, que recordara que somos familia, y colgó antes de que pudiera decirle nada. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza, como si hubiera vuelto a ser ese niño que necesitaba la aprobación de sus padres y su hermano. Es extraño cómo algo tan sencillo como una llamada puede hacer que cuestiones toda tu vida. Estuve dándole vueltas al asunto durante días, sin saber qué hacer.
No me malinterpreten, sé que somos familia, pero siento que durante años él fue el primero en no valorar ese vínculo. Y ahora, de la nada, esperaba que yo dejara todo para ayudarlo, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera ignorado mis logros o minimizado mis esfuerzos. He intentado pensar en lo que haría cualquier otra persona en mi lugar. ¿Debo ayudarlo? ¿Sería egoísta si lo ignoro? Mis amigos me han dicho que no debo cargar con su responsabilidad, que no soy su salvavidas, pero la duda sigue ahí. Una parte de mí siente que, si no lo hago, estoy confirmando todo lo que él siempre pensó de mí, que soy egoísta, que no sé lo que es ser familia. Y otra parte simplemente no quiere volver a ese rol de hermano menor ignorado y subestimado. En el fondo, no puedo evitar sentir que, pase lo que pase, voy a salir perdiendo. Actualización 1. Han pasado unos días desde que escribí la primera parte, y tengo que agradecerles a todos por sus comentarios y el apoyo. No pensé que tanta gente entendería lo frustrante que ha sido esta situación. Me ha sorprendido leer tantas historias similares, y eso me ha hecho reflexionar mucho sobre mis propios límites. Algunos de ustedes me sugirieron que debería confrontarlo, ser claro y ponerle un alto a esta expectativa del hermano Salvador. Varios me preguntaron si alguna vez le dije a mi hermano lo que sentía, si alguna vez tuvimos una conversación sincera sobre nuestras diferencias. La verdad es que no. Nunca se dio la oportunidad, y creo que, en parte, también fue por miedo a abrirme y que él minimizara mis sentimientos, como siempre ha hecho. Admito que evité enfrentar el tema muchas veces porque, en el fondo, sabía que no habría cambios. Ahora veo que tal vez eso solo empeoró las cosas. Después de leer sus consejos, decidí responderle cuando volvió a llamarme. Esta vez fui directo y le dije que no estaba seguro de poder ayudarlo, que había sido demasiado tiempo de distancia entre nosotros como para actuar como si todo estuviera bien. Al principio, hubo un silencio incómodo. Luego, trató de convencerme, recordándome cómo la familia se apoya en momentos difíciles y que él siempre había hecho lo que pudo en su papel en la empresa. Fue un momento difícil, y aunque quise ceder en algún punto, recordé todos esos años en los que me menospreció. Le expliqué que, aunque somos hermanos, eso no borra el pasado ni convierte todo en un deber. No pareció entender mi postura. Al final, colgó molesto, como si no creyera que fuera capaz de decirle que no. Su reacción me dejó confundido y algo dolido, pero siento que, por primera vez, fui honesto. No sé qué pasará ahora, pero no me arrepiento de haber defendido mi postura. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que tuve esa conversación con mi hermano, y todavía sigo pensando en todo lo que salió a relucir. Después de colgar, sentí una mezcla de alivio y ansiedad, como si hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante años y ahora no supiera cómo manejar lo que salía de ahí. Me costó dormir esa noche, estuve pensando en todas las veces que mi hermano había hecho comentarios sarcásticos o despectivos sobre mi vida, y como nunca me había defendido como lo hice esta vez. Curiosamente, mi familia se enteró de nuestra charla más rápido de lo que esperaba. No sé si fue él quien habló con mis padres o si alguien más se lo mencionó, pero apenas unos días después, mi madre me llamó, claramente preocupada y, en cierto modo, decepcionada. Me dijo que era importante que dejara las cosas del pasado atrás y que entendiera que mi hermano estaba pasando por una situación difícil. Fue como una especie de regaño disfrazado de consejo. Cuando intenté explicarle lo que sentía, noté que ella simplemente no estaba interesada en escuchar mi versión. Lo que importaba era la familia y la unidad, y cualquier cosa que saliera de ese molde era una muestra de egoísmo. A veces pienso que mi hermano y yo tenemos formas de vida tan distintas que es imposible que nos entendamos. Mientras yo me enfoqué en estudiar, trabajar y crear una estabilidad financiera, él siempre buscó disfrutar del presente, socializar, vivir al límite. No es que esté mal, pero las consecuencias de sus decisiones ahora están cobrando factura, y parece que soy el único responsable de ayudarlo a salir de su propio lío. Cuando lo pienso, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, siempre me tocó cargar con las consecuencias de sus actos, como si fuera una especie de precio por haber tenido menos problemas que él. Hace unos días, uno de mis amigos me sugirió que debería poner límites claros y decidir hasta dónde estoy dispuesto a llegar. No eres responsable de salvar a nadie, me dijo, y aunque me dio algo de claridad, aún tengo dudas. No puedo negar que una parte de mí se siente culpable. Sé que él no está pasando por su mejor momento, y la presión familiar sigue siendo fuerte. Al mismo tiempo, otra parte de mí siente una especie de satisfacción al ver que, por primera vez, él necesita algo de mí. No es un sentimiento noble, lo sé, pero es la verdad. Hoy, recibí otro mensaje suyo. Fue un texto breve, directo, casi como si quisiera hacerme sentir la presión sin necesidad de decirlo abiertamente. Me dijo que la situación en la empresa había empeorado, que necesitaba ayuda urgente y que esperaba que pudiera reconsiderar. No contesté de inmediato, me quedé mirando la pantalla por un rato,
pensando en todas las veces que yo había estado en situaciones difíciles y él no estuvo ahí para mí. Luego de unos minutos, decidí responderle, pero solo le dije que iba a pensarlo y que no podía prometerle nada. La respuesta que recibí fue inesperada. Me llamó egoísta, me dijo que siempre había sido el hermano menor resentido y que no entendía la importancia de la familia. Fue como si todos esos años de tensión salieran a flote de golpe. Me sentí atacado, como si todo lo que hubiera logrado en mi vida se redujera a un capricho. Me dolió más de lo que esperaba, y por un momento, pensé en responderle con la misma dureza, en sacarle en cara todas las veces que me había menospreciado o ignorado. Pero me contuve. Respiré hondo, apagué el teléfono y traté de concentrarme en otra cosa. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Sentía que estaba viviendo un conflicto que no tenía fin, una especie de batalla interminable por un reconocimiento que nunca iba a llegar. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome agotado y frustrado. Había dejado de disfrutar cosas simples, como ver una película o salir con amigos, porque siempre tenía esa nube encima, ese recordatorio de que, en cualquier momento, podía llegar otro mensaje o llamada de mi hermano o de alguien de la familia recordándome mi obligación. Para colmo, al día siguiente, mi madre volvió a llamarme. Esta vez, su tono fue más serio. Me dijo que mi hermano estaba realmente mal, que la empresa estaba en peligro de irse a la quiebra y que mi ayuda sería fundamental para evitarlo. No sé si fue por la presión o por el cansancio emocional, pero por un momento casi accedí. Me sentí como si todo fuera mi responsabilidad, como si cualquier decisión que tomara afectara no solo a mi hermano, sino también a toda la familia. Pero cuando estaba a punto de decir algo, recordé todos esos años de comentarios despectivos, todas esas veces que me hicieron sentir como el segundo, como si mis logros no valieran nada. En medio de la conversación, decidí ser honesto con mi madre. Le dije que no me sentía capaz de ayudar, que había demasiadas heridas que aún no sanaban y que no quería cargar con esa responsabilidad. Hubo un silencio largo, incómodo. Al final, mi madre simplemente suspiró y me dijo que entendía, aunque su tono dejaba claro que estaba decepcionada. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima, aunque sabía que esto no había terminado. El resto del día lo pasé con una mezcla de alivio y culpa. Una parte de mí se sentía liberada, como si por fin hubiera tomado una decisión que reflejaba mis propios límites y deseos. Pero otra parte no podía dejar de pensar en las consecuencias. ¿Y si algo salía mal y la empresa terminaba en la ruina? ¿Y si eso terminaba afectando a mis padres? Eran preguntas que no podía responder, y que me seguían atormentando. Ahora, cada vez que suena mi teléfono, siento un nudo en el estómago. Me ha costado mucho llegar hasta donde estoy, construir mi vida lejos de esas comparaciones y expectativas, y no quiero que todo eso se desmorone por un problema que ni siquiera es mío. Al mismo tiempo, siento que cualquier decisión que tome va a dejarme con un vacío, con la sensación de que he fallado de alguna manera, ya sea a mi hermano, a mi familia o a mí mismo. Actualización 3. Han pasado unos días desde mi última actualización, y honestamente, no pensé que las cosas se pondrían peor. Agradezco a todos los que dejaron comentarios de apoyo y también a quienes me hicieron ver que no soy el único que ha vivido algo así. Muchos me dijeron que no debía ceder, que debía mantener mi postura, pero no puedo evitar sentir que el peso de esta situación sigue aumentando. Algunos se preguntaron si mi hermano había intentado resolver el problema de la empresa por su cuenta antes de pedirme ayuda. Al parecer, no hizo mucho más que llamarme. Hace poco me enteré por un amigo en común que la empresa ha perdido varios clientes importantes, en gran parte por decisiones que él tomó sin pensarlas bien. Me frustra saberlo, porque me da la sensación de que, una vez más, estoy siendo su plan B, la solución de emergencia cuando ya no tiene otra salida. Ayer recibí otra llamada de mi madre, pero esta vez su tono era distinto. Me dijo que estaba realmente preocupada por mi hermano, que su salud también se estaba viendo afectada por el estrés y que, como familia, todos deberíamos estar ahí para apoyarlo. Fue difícil no sentirme culpable mientras hablaba, y aunque intenté explicar mi postura, noté que cada palabra mía caía en saco roto. Al final, me pidió que al menos considerara una pequeña ayuda, una especie de gesto para que él supiera que no estaba solo. Después de esa llamada, pasé horas pensando en qué hacer. Una parte de mí siente que, si cedo ahora, todo este esfuerzo por establecer límites no habrá servido de nada. Pero, al mismo tiempo, esa imagen de mi hermano en problemas, aunque él mismo los haya causado, me pesa. Todo esto me tiene emocionalmente agotado, y a veces siento que, sin importar lo que haga, perderé algo importante en el proceso. Actualización 4. Han pasado unos días desde la última llamada de mi madre, y la tensión ha aumentado más de lo que pensé posible. Aún no he respondido a su petición de ayudar un poco a mi hermano, y eso me ha tenido en una constante lucha interna. Cada vez que suena el teléfono, siento que algo en mí se quiebra.
No puedo evitar preguntarme si debería ceder solo para tener algo de paz. Sin embargo, también me doy cuenta de que este conflicto va más allá de una simple decisión de ayudar o no. Es como si toda la relación complicada con mi hermano y mi familia estuviera en juego. Hace 2 días, recibí un mensaje de mi hermano, un texto inesperado a medianoche. No era una solicitud directa de ayuda, sino un reproche velado. Me acusaba de ser insensible, de no entender la presión que está soportando y, sobre todo, de haberme convertido en alguien mezquino por no ofrecerle apoyo incondicional. Leyendo sus palabras, sentí una mezcla de enojo y tristeza. Fue como si todo el resentimiento acumulado durante años estallara de golpe. Me quedé mirando el mensaje por un largo rato, sin saber si responder o simplemente ignorarlo. Después de un par de horas de insomnio y con la mente llena de dudas, decidí escribirle. Le respondí que, aunque entendía que estaba en una situación difícil, eso no borraba el pasado, ni las veces que me había ignorado o menospreciado. Le dije que estaba cansado de ser visto como una solución para sus problemas cuando nunca había mostrado interés en mi vida o mis logros. Fue un mensaje largo, probablemente el más honesto que le he enviado en años. Su respuesta no tardó en llegar, y fue mucho más dura de lo que esperaba. Me dijo que siempre me había visto como alguien débil, alguien que nunca sabría enfrentarse al mundo real. Sus palabras fueron directas, hirientes, y aunque en algún punto de mi vida probablemente las hubiera aceptado, esta vez no fue así. Sentí que algo en mí se rompió. Le respondí de inmediato, sin pensar mucho, le dije que no era su punching bag ni su salvador, y que si esperaba que yo sacrificara mi paz y mis logros por él, estaba equivocado. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche fue una de las más difíciles que he tenido en años. Me costaba procesar lo que había dicho, lo que él había respondido, y el hecho de que había algo definitivo en esa conversación. Era como si, al fin, después de tantos años de comparaciones y desprecios, hubiera puesto un límite claro. Pero, a la vez, no podía evitar sentirme vacío, como si, en lugar de una victoria, esto fuera una derrota más. El día siguiente fue una montaña rusa emocional. Mi madre me llamó de nuevo, esta vez más molesta que nunca. Me dijo que mi hermano estaba al borde del colapso, que mi padre incluso había tenido que intervenir en la empresa para evitar problemas mayores. No podía entender cómo yo, su hijo menor, podía ser tan duro y no ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba. Intenté explicarle, una vez más, lo que había pasado entre nosotros, pero fue como hablar con una pared. Para ella, todo se reducía a la familia ayuda a la familia, y yo estaba fallando en ese aspecto. Luego de esa llamada, algo en mí cambió. Decidí alejarme de todo por un par de días, desconectarme para pensar claramente. Pasé el fin de semana en casa de un amigo, quien me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Me dijo que tenía derecho a proteger mi tranquilidad, que no era egoísta por cuidar de mis propios logros y estabilidad. Hablamos hasta la madrugada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo de alivio. Era como si finalmente me diera permiso de no sentirme culpable. Regresé a mi departamento al día siguiente, y me encontré con una carta de mi padre. No puedo describir lo que sentí al leerla. Básicamente, era un ultimátum, o ayudaba a mi hermano, o sería el responsable de las consecuencias que eso tendría en nuestra familia. No decía explícitamente cuáles serían esas consecuencias, pero el mensaje era claro. Sentí una presión inmensa, como si estuviera atrapado en un juego de lealtades que nunca pedí. En ese momento, algo dentro de mí explotó. Me di cuenta de que, por años, había vivido buscando la aprobación de una familia que nunca valoró mis logros, de un hermano que me trató como una sombra, y de unos padres que solo veían en mí la opción B. No quería seguir siendo el salvavidas de alguien que nunca me tendió la mano. Esa noche, les escribí un mensaje a mis padres y a mi hermano, dejándoles claro que no iba a cambiar de opinión. Les dije que no era justo pedirle a alguien que sacrificara todo por una persona que nunca mostró interés en su vida. Les expliqué que, si esto significaba alejarme de ellos, estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Sabía que sería difícil, pero en ese momento sentí una paz que no había sentido en años. Era como si, por fin, estuviera tomando una decisión por mí mismo, sin importar las expectativas de nadie más. Por supuesto, la respuesta de mi hermano fue inmediata y, como esperaba, no fue amable. Me acusó de ser un traidor, de no entender el valor de la familia y de solo pensar en mí mismo. Me sorprendió lo poco que había cambiado su tono, a pesar de todo lo que había pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sin importar cuánto intentara explicarles mi punto de vista, nunca lo entenderían. Desde entonces, he evitado el contacto con ellos. Ha sido difícil, y en algunos momentos me siento solo, pero también siento que, por primera vez, estoy priorizando mi bienestar. A veces me invade la duda, y pienso en lo que podría pasar si la empresa de mi familia realmente se va a la ruina,
pero rápidamente recuerdo todo lo que sacrifiqué por intentar ser alguien que ellos valoraran. Al final, me di cuenta de que nunca iba a lograrlo. Hoy, más que nunca, entiendo que a veces la familia es solo un concepto que carga con expectativas y sacrificios que no siempre valen la pena. No sé qué pasará en el futuro, ni si algún día ellos entenderán mi decisión, pero por ahora, estoy en paz. Aunque no es la conclusión ideal, he aprendido que, a veces, cuidarse uno mismo es el acto de valentía más difícil y necesario. Actualización final. Han pasado meses desde que corté comunicación con mi familia. Y si alguien me hubiera dicho que llegaríamos a este punto, no lo habría creído. A veces me pregunto cómo las cosas se complicaron tanto, como una relación que se supone debe ser un lazo inquebrantable terminó en este distanciamiento. Después de ese último mensaje en el que dejé clara mi decisión, fue como si algo en mí finalmente se liberara. Pero también trajo un tipo de soledad que, aunque esperaba, me ha tomado por sorpresa. Durante este tiempo, he tenido momentos en los que la culpa vuelve a asomarse, como una sombra persistente. No ha sido fácil ver cómo otros familiares, primos o amigos que conocen la situación opinan sin saber toda la historia, asumiendo que soy el hermano egoísta que abandonó a su familia en un momento de crisis. Y aunque sé que es inevitable que algunos tomen partido, me duele ver cómo el juicio ajeno puede ser tan superficial. Mi madre ha intentado contactar conmigo un par de veces, dejando mensajes que oscilan entre la preocupación y el reproche. Mi hermano, en cambio, no ha vuelto a intentar hablarme desde aquel último intercambio, y por lo que me he enterado, sigue enfrentando problemas en la empresa. Al principio, cada mensaje de mi madre era como un golpe a la coraza que intentaba construir. Sus palabras parecían buscar una reacción, alguna señal de que cambiaría de opinión, de que daría marcha atrás en mi decisión. Pero con el tiempo, empecé a ver esos mensajes de otra forma, no eran solo intentos de manipulación, sino también una muestra de su propia incapacidad para comprender que yo también tengo mis propios límites y necesidades. Finalmente, después de muchos intentos de su parte, decidí bloquear su número. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero sabía que era necesario para preservar mi salud mental. Con el paso de los días, he aprendido a aceptar que no puedo cambiar la percepción que tienen de mí. Tal vez siempre me verán como el hijo rebelde, el que falló en cumplir con las expectativas familiares, pero estoy empezando a comprender que eso ya no me define. Durante mucho tiempo, viví con una necesidad de validación que nunca llegaba, y ahora, al verme sin esos lazos que me mantenían atrapado, siento que estoy redescubriendo quién soy. He usado este tiempo para enfocarme en mi propio bienestar. Comencé a hacer ejercicio, algo que siempre había dejado de lado, y también me uní a un grupo de apoyo donde he conocido a personas con historias similares. Escuchar cómo otros también han tenido que distanciarse de sus familias para encontrar paz me ha hecho sentir menos solo y me ha ayudado a ver que no soy el único que ha tenido que tomar decisiones difíciles. Es reconfortante, de algún modo, saber que existen personas que entienden este proceso de duelo, porque, en el fondo, es eso lo que siento, una especie de duelo por la familia que alguna vez imaginé tener. En cuanto a mi hermano, escuché por algunos amigos en común que la situación en la empresa sigue siendo complicada. La verdad, una parte de mí se siente mal por él, sé que no la está pasando bien, pero también creo que estos problemas han sido una consecuencia directa de sus decisiones. Es extraño sentir empatía por alguien que durante tanto tiempo fue fuente de dolor en mi vida. Y aunque no pienso retomar el contacto, me ha servido darme cuenta de que, incluso en la distancia, puedo desearle lo mejor sin dejar que vuelva a influir en mi vida. Recientemente, también me he enfrentado a ciertas críticas de conocidos, personas que no entienden por qué tomé esta postura o que consideran que debí ser el hermano mayor en esta crisis. En ocasiones me sorprendo a mí mismo tratando de justificar mi decisión, pero luego recuerdo que no debo explicaciones a nadie. Cada familia tiene sus propias dinámicas, y juzgar desde fuera es muy fácil. Al final del día, solo yo sé lo que fue vivir bajo esa presión constante, esa sensación de ser siempre menos. Cada día que pasa me reafirmo en mi decisión, en el valor de haberme puesto primero por una vez en mi vida. A nivel personal, estos meses también me han permitido ver con más claridad los aspectos de mi vida que debo mejorar. He empezado a trabajar con un terapeuta, algo que evitaba desde hace tiempo, pensando que no era necesario. Sin embargo, estas sesiones me han ayudado a identificar patrones de pensamiento que he arrastrado desde la infancia, sobre todo relacionados con la idea de valer solo si cumplo con las expectativas de otros. Ahora, poco a poco, estoy reconstruyendo mi concepto de autoestima, y aunque el proceso es lento, siento que cada pequeño avance me acerca a la persona que quiero ser. Quizá lo más valioso de este tiempo ha sido aprender a disfrutar de las cosas simples sin sentir que estoy defraudando a nadie. He vuelto a tomar clases de guitarra, algo que siempre quise hacer pero que había dejado de lado porque, en algún rincón de mi mente, sentía que no tenía el permiso de dedicar tiempo a algo tan trivial.
Y aunque parezca insignificante, recuperar ese placer por algo que me apasiona ha sido como reencontrarme con una parte de mí que había olvidado. Sé que algunas personas verán mi decisión como un acto de egoísmo, y no puedo negar que he llegado a preguntarme si tal vez, en parte, lo es. Pero he aprendido que a veces el egoísmo es necesario, que poner límites no significa que uno deja de querer o de ser parte de una familia, sino que simplemente está protegiendo su propio bienestar. Cada día que pasa me siento más en paz con la idea de que no tengo que complacer a nadie más que a mí mismo. Y aunque suene simple, me ha tomado toda una vida llegar a esa conclusión. En cuanto al futuro, no sé si alguna vez volveré a tener contacto con mi familia. Quizá, algún día, las cosas cambien, o tal vez todos sigamos caminos separados para siempre. Solo el tiempo dirá si esta distancia es permanente, pero lo que sí sé es que, por ahora, esta separación me ha permitido ver las cosas con más claridad. He comprendido que no tengo que ser el héroe de nadie ni cargar con las expectativas de otros. Mi vida es mía, y aunque me costó mucho llegar a este punto, por primera vez en años, siento que estoy donde debería estar.